Hola, bienvenidos al canal Enoico, a una nueva entrega, en este caso de el vídeo final del tema cuarto, que corresponde a la historia, porque en el apartado de cultura estamos estudiando primero la historia, lo fundamental, y luego ya pasaremos a otros temas. Bien, vamos con la época arcaica. En el anterior estudiamos la época micénica y minoica. Vamos ya con lo que es la época arcaica. Primero el panorama general. He puesto aquí primero la fuente de donde saco todo esto, que corresponde al libro de Gómez Espelosín de 1998, Introducción a la Grecia Antigua. En el panorama general nos vamos a encontrar con que entre el colapso, es decir, después del final de la época micénica, en torno al 1100, hasta lo que ya podemos considerar la época arcaica como tal, van a pasar una serie de siglos que se les denomina época, los siglos oscuros o la edad oscura, porque no tenemos testimonios escritos. Tenemos arqueología, tenemos los yacimientos arqueológicos, tenemos cerámica, pero desde luego no hay escritura, y por eso se les ha llamado así, siglos oscuros o época oscura. Corresponde además a el final, digamos, de la época micénica y el comienzo de la época arcaica. Sí que podemos saber en este panorama general de la Edad Oscura que esta época se ha subdividido en el periodo submicénico, que va del siglo XII al siglo XI, el protogeométrico, de finales del siglo XI al X a.C., el periodo geométrico, que es el siglo IX, que entronca ya con la época arcaica. Y también podemos saber las características, que de este periodo es cuando entran los dorios en la península griega, movimientos de población, aparición del hierro, es decir, consideramos que el final de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad de Hierro, forma de vida pastoril, típica de pueblos nómadas, y en la arquitectura construcciones de tipo absidal. De Atenas sabemos que permaneció al margen de la oleada de destrucciones masivas que se produjeron en torno al 1200-1100 a.C. y mantuvo por tanto una cierta continuidad con el periodo micénico anterior. También siguió manteniendo contactos con la cuenca del Mediterráneo oriental. La cerámica, la producción de cerámica muestra asimismo un renacimiento cultural que se produjo alrededor del 900 a.C. Y esta prosperidad, según los autores, se debe a varias razones, entre ellas a una razón de tipo político, porque se produjo una unificación dentro del Ática, y otra razón de tipo ideológico, el énfasis que pusieron algunos miembros ilustres de la sociedad en establecer un vínculo con un pasado ideal, concebido desde una perspectiva heroica que otorgaba prestigio y legitimidad a las clases dirigentes de la comunidad. Todo ello, según estos investigadores, explica el papel predominante de Atenas en el inicio del periodo arcaico, cuando ya aparece situada la cabeza del mundo helénico entre los siglos IX y VIII a.C. ¿Qué problemas nos vamos a encontrar o que nos encontramos en esta época? La guerra de Troya, un tema de debate constante, para el cual hay todavía muchos obstáculos. No lo vamos a especificar aquí porque nos ocuparemos de ella cuando hablemos de la literatura. Luego también los orígenes de la Edad Oscura, por qué se produjo todo esto. Algunos consideran que el militarismo imperante, como el que podemos vislumbrar a comienzos del siglo XII,
en casi todas partes redundaría en un descenso de la mano de obra dedicada a las tareas agrícolas, y esta circunstancia provocaría a su vez un decaimiento notorio de la producción. En este estado de confusión hicieron su aparición los denominados pueblos del mar, un conjunto heterogéneo de gentes desde el punto de vista étnico que se había agrupado con la única finalidad de llevar a cabo expediciones de saqueo indiscriminado. El aumento creciente de la violencia no hizo más que dar el golpe de gracia a un sistema que posiblemente había alcanzado ya el máximo de sus posibilidades. Tengo que aclarar que estos llamados pueblos del mar no se sabe bien quiénes ni de dónde procedían. También es cierto que no solamente Grecia, o sea, los micénicos fueron golpeados por estos pueblos del mar, también los hititas, también Egipto, es decir, todas aquellas culturas que habían formado parte de esta maravillosa edad de bronce y que entre ellas además habían tenido prósperas relaciones. Como consecuencia de estas invasiones, el testimonio de la arqueología nos dice que en torno al 1000 antes de Cristo se produjo esta invasión que dio lugar a que muchos griegos de la zona micénica y también de la zona habitada por los llamados por la tribu de los jonios, emigraran a Asia Menor, al norte de Asia Menor, lo que hoy en día es la franja costera de Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y la colonizaron y allí establecieron y crearon prósperas ciudades de origen griego. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos? Porque claro, si no tenemos testimonios escritos, pues tenemos otros testimonios que son muy importantes. Todo este periodo, desde finales del 1200 hasta los inicios del siglo IX a.C., resulta específicamente difícil, como os he dicho, para el historiador. Y la cerámica y los yacimientos arqueológicos son lo que nos produce toda la información de la que disponemos. Como os he dicho antes, no solamente Grecia, sino Egipto, Siria, Mesopotamia, se vieron afectados por este colapso de finales de en torno al 1200 a.C., 1100, etc. También es un testimonio magnífico los poemas homéricos, sin duda son ámbito de referencia, porque desde luego hoy en día sabemos que su formulación fue oral, su composición fue oral y se fueron transmitiendo oralmente de generación en generación hasta que se pusieron por escrito, y desde luego nos están describiendo en su mayor parte la edad de bronce, las armas de Aquiles, las armas de Ayas, de Ulises son de bronce, pero como os he dicho, de esto hablaremos más concretamente en la literatura. Y ya podemos iniciar lo que es la época arcaica propiamente dicha, que se fecha entre el 776 y bueno, os he puesto aquí el 490 a.C., algunos autores ponen otra fecha, pero vamos, más o menos se mueve en este periodo de siglos, y va a ser muy importante para luego entender lo que será el desarrollo en la época clásica, que es la más conocida. En el panorama general destacamos que va a reaparecer, es una época de descubrimientos, reapareció la escritura, concretamente el alfabeto fenicio, la arquitectura, la estatuaria, las artes, se reemprendió la navegación tras un periodo de interrupción, se gestaron nuevas formas de organización política que marcarán de forma decisiva el desarrollo de la historia griega, y los dos fenómenos esenciales, desde luego, de esta época serán el desarrollo de la polis y la expansión griega por toda la cuenca mediterránea, la fundación de colonias. En cuanto a la polis,
Polis significa ciudad, pero tenemos que pensar que se refiere a ciudad-estado. Y era ante todo el lugar en el que se reunían los miembros de la comunidad en asamblea, la cual era la expresión del poder colectivo. A diferencia de lo que ocurría en las ciudades-estado orientales, el centro de poder no residía en el templo ni en el palacio del rey. El centro político de la nueva ciudad griega era el ágora o espacio central, en cuyas proximidades se encontraba la tumba del héroe fundador y el lugar en que se reunía la asamblea. La expansión griega por el Mediterráneo también tendrá unas consecuencias muy importantes. A partir de mediados del siglo VIII, las riberas del Mediterráneo comenzaron a poblarse de comunidades griegas desde un extremo a otro. Lo característico de estas colonias es que las nuevas comunidades mantenían su independencia y la autonomía con respecto a la metrópolis, es decir, la ciudad fundadora, a la que le mantenía unida el sentimiento étnico y también el religioso. Las causas se explican quizás por un periodo de crecimiento demográfico y la escasez de tierras cultivables y el régimen de propiedad que regía, es decir, la tierra era propiedad de terratenientes, hizo que la masa de desposeídos, es decir, personas sin tierra, buscaran mejores oportunidades en el exterior. Ellos sabían dónde dirigirse porque previamente hacían viajes de exploración, después de quizás de años de relaciones comerciales, y también esto lo favoreció el desarrollo técnico naval, que permitió que se pudieran hacer viajes más largos por el mar. Una vez establecida la nueva fundación, para realizarla se tenían lugar dos actos rituales: un sacrificio para obtener buenos augurios y tomar el fuego del hogar sagrado de la metrópoli para trasladarlo a la colonia. El viaje se realizaba en naves de guerra de un tamaño relativamente reducido, en el que se amontonaban las gentes y los utensilios correspondientes. Se establecía el culto al fundador a la manera del viejo culto heroico, se propiciaba su protección mediante ofrendas y sacrificios, y se erigía también un santuario en los límites del territorio, cuyo objetivo principal era delimitar el espacio cívico de la nueva ciudad frente al mundo indígena y establecer al tiempo una vía de apertura hacia él. Las zonas de expansión fueron Sicilia y el sur de Italia, lo que luego se llamará la Magna Grecia, con fundaciones tan importantes como Nápoles en el sur de Italia y Siracusa en Sicilia. El norte del Egeo y los estrechos, la región del Mar Negro, también la zona del Mar Adriático, el norte de África y el lejano occidente. Concretamente, fueron griegos de Masilia, la actual Marsella, en el sur de Francia, los que fundaron en la península ibérica lo que hoy en día es Ampurias y Rosas. En esta época va a destacar también nuevas formas de organización política que darán lugar a dos modelos contrapuestos que tendrán mucha importancia en la historia posterior. Uno será Atenas y el otro será Esparta. Atenas, que como hemos visto antes, empezó ya a unificarse y a constituirse como Estado en la época oscura, llevó a cabo una serie de reformas muy importantes, que luego acabarían en lo que conocemos la creación de la democracia. Para entender estas reformas es importante saber que la mayor parte de su población, de la economía, era rural, pero como hemos visto antes, la tierra estaba en posesión de pocas personas, de los oligoi, era una oligocracia, una aristocracia. Esto dio lugar a muchos problemas, como la esclavitud por deudas. En el siglo VI pues ya llegó, digamos, a una situación desesperada, porque los pequeños, los campesinos que tenían la mala suerte de perder sus cosechas, como se habían endeudado
con la garantía de sus propios cuerpos, como nos dice Aristóteles en la Constitución de los atenienses, esto quiere decir que avalaban las deudas con su libertad, para entenderlo. Es decir, que cuando no podían pagar, perdían la libertad y se veían reducidos a la esclavitud. Esto llevó a que hubiera muchísimas revueltas y en esta situación fue nombrado como arconte Solón, es decir, como dirigente para intentar solucionarlo. Solón será, digamos, el que ponga la primera piedra a esa reforma social que llevará a la isonomía, a la igualdad de todos ante la ley. Lo primero que hizo Solón es repartir a la población en 4 clases que ya no serían de sangre, es decir, por nacimiento, sino censatarias, que tenían como base la riqueza, de acuerdo con sus ingresos, diríamos ahora. Esto hizo que los llamados plebeyos o nobles, no nobles, es decir, no propietarios de tierra, pero que tenían suficiente dinero, pudieran entrar en el reparto del poder, pero esto no gustó a los eupátridas, es decir, a los patricios griegos. Tampoco gustó al pueblo, que vio que realmente no era suficiente, lo veremos un poco más adelante, y al final Solón, pues decepcionado, abdicó. El poder volvió un poco a la situación anterior, pero claro, seguía habiendo muchas revueltas. Esto dio lugar a que se establecieran tiranías. El tirano Pisístrato tomó el poder y, a pesar de que se impuso por la fuerza, mantuvo las instituciones establecidas por Solón y además pues propició fiestas como las de Ateneas. Desarrolló el culto de Dioniso, en cuyo honor aparecerán los primeros concursos dramáticos. En fin, fue un buen gobernante, no así sus hijos, que finalmente uno fue asesinado y el otro fue exiliado. Después Clístenes realizará una reforma más importante, que acabó, digamos, con la división de las 4 tribus por sangre, y esto será ya el paso, digamos, definitivo para ya en la época clásica, establecer la democracia como sistema de gobierno. Todo lo contrario será Esparta. Esparta, que era la capital de Laconia, conquistó a lo largo del siglo VII a Mesenia, que era la región colindante con Laconia, y Esparta tuvo que, para poder sobrevivir, porque eran muy pocos entre los esclavizados mesenios, a los que ellos llamaron ilotas, estableció un sistema político oligárquico y un sistema militar. Estaban permanentemente en guerra y permanentemente en alerta. Se aislaron del exterior, prácticamente no tenían comercio en esta época, y es, digamos, la cara opuesta en la evolución política, es la cara opuesta de Atenas. También es de destacar en esta época en la región de Jonia, que, como hemos visto, se llenó con los griegos obligados a emigrar tras las invasiones del final de la época micénica. Aquí se produjo un gran renacimiento cultural. Quizás una de las claves será el contacto con Oriente más cercano, que hizo que, bueno, se desarrollara muchísimo la literatura, la filosofía, las artes. Y se mantendrán independientes hasta que en el año 546 a.C., por ejemplo, el reino lidio caería ante Ciro, y así fueron cayendo una detrás de otra todas las ciudades jonias de origen griego.
Bien, lo que va a caracterizar también esta época es que el estilo de vida fundamental, digamos, y cultural es el aristocrático. En esta época, el individuo como tal va a nacer, el cual expresa conciencia de sí mismo en la poesía lírica y en las obras de arte que empiezan a afirmar. Es un estilo de vida marcadamente aristocrático. eh, para los aristócratas, el final, su objetivo en la vida era la consecución de la arete, es decir, la capacidad de ser el mejor, a través de un estilo de vida competitivo que se manifestaba en los juegos, en las instituciones ritualizadas como el banquete. La palabra clave que define esta mentalidad competitiva para alcanzar la arete, es decir, la virtud de ser el mejor, es el agón, que significa competición. Estaba muy ritualizada y era tan importante que la pérdida del honor producía vergüenza y era el desastre más intolerable que podía ocurrirle a un hombre. De los juegos deportivos ya veremos, en esta época se institucionalizan los juegos panhelénicos, los más conocidos son las Olimpiadas y de hecho es que la fiesta, o sea, la fecha que se da como inicio de la época arcaica, el 776 a.C., es desde luego la primera Olimpiada que hay registrada. El simposio también es muy importante, el banquete, reunión ritualizada en la que los comensales, presididos por un maestro de ceremonias, pasaban su tiempo en medio de charlas, o sea, comían y bebían, pero lo fundamental eran las charlas y también importantísimo, por supuesto, la palestra y los ejercicios gimnásticos. En esta época se producía el florecimiento de la poesía lírica y por supuesto la revolución filosófica, el comienzo con los presocráticos de la filosofía. ¿Qué problemas fundamentales nos encontramos? Pues uno de los más importantes es el origen, la génesis de la polis, es decir, cómo se produjo este origen de una ciudad-estado. Esto es un tema que todavía está abierto. Es un proceso de estructuración, como hemos dicho, que tiene mucho que ver sus orígenes los rituales de los héroes fundadores. Esto demuestra que el mito y los héroes eran muy importantes y luego fueron utilizados para la legitimación de la élite dirigente, que establecía así vínculos con un pasado legendario y de esta manera lo asociaban a una situación de poder y predominio económico, como ocurrió en Atenas con Teseo y otros héroes. Y la lucha por la posesión de la tierra, pues también desde luego marca esta época, que bueno, todavía pues hay muchas investigaciones al respecto. Como hemos visto, estas transformaciones sociales en muchos casos tuvieron situaciones violentas, pero sí que sabemos que el paso de la monarquía antigua a la aristocracia no tuvo carácter violento. Quizás uno de los factores del paso de la monarquía a la aristocracia debió ser la acumulación progresiva de riquezas, sobre todo de tierras de labor en manos de unas pocas familias. En Atenas, desde luego, muy tempranamente, en la época arcaica, ya desapareció la monarquía, aunque quedó un resto del arconte, de uno de los magistrados que se llamaba rey, pero que pasó a tener exclusivamente funciones religiosas. Sí que también con el comercio y el desarrollo del comercio se produjeron unos nuevos ricos que son los que pedirán, como lo vimos en el caso de Solón y de otros reformadores, pues pedirán participar en el gobierno y en las instituciones de la ciudad. Este conflicto social pues llevó a muchos intentos de solución
y hubo dos progresos en ese sentido. El primero de ellos, que fueron intentos de solucionar los conflictos sociales. Uno de ellos fue los legisladores, es decir, aquellos que van a poner por escrito las leyes, porque las leyes eran orales, existían nomos, significa costumbre, luego pasará a ser ley, y ponerla por escrito tenía como objetivo evitar la interpretación abusiva que los aristócratas y los poderosos hacían de una ley que exclusivamente era oral. Y otra de los intentos de solucionar fueron las tiranías, porque los tiranos, como ocurrió en el caso de Atenas, normalmente se apoyaban en la masa empobrecida para llegar al poder, y para mantenerse en él su política iba a estar dirigida en favorecer esa masa, sobre todo aquellos que estaban agobiados por las deudas, concedían créditos para los pequeños propietarios. Y las tiranías en muchas ciudades-estado fueron beneficiosas, aunque luego pues, fueron expulsados porque en algunos casos degeneraron en despotismo. También la reforma militar de la invención o de la creación de la falange favoreció el progreso social, porque la falange exigía la incorporación de muchos soldados de infantería. En las épocas aristocráticas solamente los nobles luchaban, pero con la creación de la falange, es decir, del soldado a pie, pues eran necesarios más soldados, y esto hizo que muchos plebeyos, mucha gente del pueblo, formaran parte del ejército y por lo tanto se sintieran ya miembros del Estado, y también empezarían a exigir más derechos y más obligaciones con respecto a la participación en las instituciones de su ciudad-estado. Luego, como los dos cambios revolucionarios de esta época, también aparte de todo lo que hemos visto, son el alfabeto y la moneda. La adopción del alfabeto, que ya os expliqué en el origen de la escritura griega, pues tuvo unas consecuencias económicas enormes. Sabemos que es de origen fenicio, y seguramente sabemos que quizás el enclave comercial de Almina, en la costa sirio-fenicia o en la misma isla de Chipre, sería el primer lugar en el que fenicios y griegos entraran en contacto. Lo que sí que sabemos es que entraran en contacto para lo que es el alfabeto griego, es decir, para que los griegos pues vieran y decidieran que era bueno la adopción de una escritura. La más antigua inscripción se encuentra sobre un vaso de cerámica procedente de Isquia y data del 720 a.C. y es la firma del ceramista. Y la moneda, pues las primeras emisiones de moneda surgieron en la segunda mitad del siglo VII a.C. en Asia Menor, y desde entonces acuñar moneda representaba la proclamación orgullosa de la independencia política de una ciudad. Con el correr del tiempo fue adquiriendo una importancia cada vez mayor gracias al desarrollo del papel fiscal del Estado, es decir, cobro de tasas aduaneras, impuestos, multas, o a la financiación de ejércitos mercenarios, para quienes era la única forma viable de pago. Bueno, esto es, digamos, el esquema más importante de lo que es la historia de la época arcaica griega. Con esto terminamos el tema cuarto y ya comenzaremos el tema siguiente. Cualquier duda, por favor, me lo hacéis saber. Muchas gracias y hasta el siguiente.